y también les invitamos pues a quedarse en este ratito de televisión en directo para conocer todo lo que tiene que contarnos una persona que de la noche a la mañana ha saltado a la fama en Canarias por ser la mejor profesora de España en educación secundaria. Lucía, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo llevas lo de la fama de estos días? Para empezar, yo no considero que sea fama. Lo que sí me gusta es que estamos hablando de educación y que estamos hablando de educación en positivo. Y sobre todo que somos muchos los docentes, los profesores y las profesoras canarios que hemos estado nominados y finalistas a estos premios, y eso me parece de un valor extraordinario para nuestras islas. Bueno, a mí me llama la atención y lo quiero contar a la gente que nos está viendo. Cuando te invitábamos a venir al programa, dice, bueno, yo encantadísima de ir a Mírame Televisión, de estar un ratito ahí con ustedes, pero yo lo que realmente necesito en mi centro es un proyector para dar las clases. Un cañón para una de mis aulas. Así que esto también sirva, ¿no?, como llamamiento. Si alguien se ofrece, estamos encantados algo, ¿no?, de recibir el cañón. Pues sí, cierto. ¿Que no tienes cañón en clase? ¿Cómo es esto? En una de esas aulas, una de las aulas que, claro, al ser de educación física, pues carece de un recurso tecnológico como es un cañón. Y me encantaría tener un cañón en esa aula. ¿Y eso cuesta mucho dinero, Lucía? Bueno, hay varios precios, pero bueno, relativamente no creo que sea tanto. Bueno, pero después de haber saltado a la fama, entre comillas, en estas últimas horas por haber sido considerada, según los premios EducaBanca 2017, como mejor profesora de educación secundaria, yo me imagino que esto llegará a oídos de la consejera, seguro, de Educación, y quizás dice, bueno, pues si necesita un proyector, hombre, teniendo en cuenta que nos ha puesto a la cabeza de esa lista, qué menos, ¿no? Esperemos, esperemos. Sería un gran avance para ese aula, por ejemplo, para mi alumnado en ese aula, tener más recursos tecnológicos, ya que una de las cosas que yo suelo usar en mis prácticas docentes, en mis prácticas de aula, son los recursos tecnológicos. Suelo usar los dispositivos móviles del alumnado como recurso habitual. Este año hemos introducido la realidad virtual y la realidad aumentada como recurso tecnológico en el aula, la grabación de vídeos en 360. Entonces yo considero que claro, que todas nuestras aulas deberían estar dotadas correctamente de recursos tecnológicos para poder utilizarlos de manera eficaz. ¿Cuáles son los argumentos que te han convertido en mejor profesora de educación secundaria? Yo creo que lo primero es que no me considero mejor profesora de España, ni mucho menos. Simplemente creo que estos premios han dado la oportunidad de visibilizar las buenas prácticas de muchos y muchas compañeras a nivel nacional. En un primer momento, que creo que es un gran valor de estos premios, el profesorado no se autonomina a estos premios. Las nominaciones parten del alumnado, de las familias y de compañeros y compañeras de los centros, con lo cual yo creo que eso es un valor extraordinario, que parta del alumnado la nominación a estos premios. Además, el profesorado nominado finalista en todas las etapas, desconocemos qué ha dicho el alumnado de nosotros, o sea, se mantiene en el anonimato y no sabemos exactamente qué es lo que el alumnado, sus familias y los compañeros han comentado de nosotros durante las primeras fases de estos premios. A partir de un momento sí que es cierto que nos pidieron un breve currículum donde teníamos que comentar nuestra formación académica, si investigábamos en el aula, qué metodologías utilizábamos. Y en base a todo eso, pues el comité de baremación estableció unos criterios de los cuales han salido las puntuaciones finales. Pero probablemente si ese baremo hubiese sido otro, pues probablemente habrían otros profesorados finalistas y otro profesorado ganador. Estamos viendo imágenes de cómo lo celebraban tus alumnos cuando se enteraban de la noticia. ¿Qué te han dicho en estos días? El alumnado está encantado. El alumnado está encantado de compartir nuestras prácticas de aula, de que se valore lo que hacemos dentro de clase, ya que una de nuestras filosofías de trabajo es compartir. Muchas veces la sociedad desconoce lo que el profesorado hace dentro del aula y esta es una forma de visibilizar, de compartir nuestras prácticas de aula. ¿Eres pro educación pública, Lucía? Soy pro educación pública, claro que sí, trabajo en la pública por convicción, educo a mis hijas en la pública por convicción y considero que, como se puede ver en estos premios, nuestra educación pública avanza, que es lo importante, que hay mucho profesorado cada vez más preocupado por su formación continua, preocupado por mejorar las prácticas de aula, por utilizar metodologías emergentes, que a veces suena un poco raro las metodologías que utilizamos en el aula. Cuando yo hablo de que en mi clase utilizo clase invertida o gamificación en el aula... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues no se comprende. Entonces, por ejemplo, la gamificación lo que trata es de
utilizar mecánicas y dinámicas propias de los videojuegos, pero creadas específicamente para el aula con un contexto educativo. Entonces, mi alumnado, por ejemplo, de cuarto de la ESO, en esta segunda evaluación, va a vivir una gran aventura gamificada, donde van a tener que salvar el futuro del planeta de unos futuros mutantes que han dejado de moverse por estar hiperconectados a la tecnología. En realidad, lo que van a vivir es una gran aventura conectada a mis objetivos de aprendizaje. En lugar de hablar de unidades didácticas o de temas, hablaremos de misiones y retos que el alumnado debe superar en grupo, y en lugar de hablar de calificaciones o exámenes, pues mi alumnado colecciona cartas, gana medallas o sube de nivel. Entonces, lo que logramos con este tipo de metodologías emergentes es aumentar la motivación del alumnado, que el alumnado se identifique y se interese por adquirir esos objetivos, superar esas misiones y esos retos para adquirir los conocimientos de la materia. Yo creo que en todas las profesiones, pero quizás un poco más en la que has elegido, tienes dos vías, ¿no? O ser una buena profesora, pero al uso, lo que conocemos por una profesora, probablemente de las que hemos tenido, ¿no?, toda la vida en clase, o intentar hacer algo diferente que cale más en el alumno y que de esa manera, más dinámica quizás, pues aprenda mejor los conceptos. Tú eres de la segunda parte. Yo es que creo que hay veces que parece que la innovación está reñida y es totalmente opuesta a la enseñanza tradicional, y eso tampoco es así. Que utilicemos metodologías emergentes en el aula no quiere decir que nos olvidemos de las tradicionales que funcionan. Deben coexistir. Hay momentos en los que está bien gamificar una sesión, gamificar un trimestre, una evaluación, pero eso no quiere decir que dejemos de lado las metodologías tradicionales. El aprendizaje cooperativo pues es de los años 80 y sigue funcionando. Pues ¿por qué dejar de lado algo que sabemos que funciona? Lo que sí que creo que es importante en la educación del siglo XXI y para nuestro alumnado es entender que la sociedad cambia, que las necesidades del alumnado no son las mismas que hace 20 años, que nuestro alumnado necesita hacer un uso útil de las nuevas tecnologías, que se transfiera a su día a día, y también que probablemente muchos de los trabajos que va a tener nuestro alumnado, nuestros hijos e hijas, a lo mejor todavía no existen. Y tenemos que prepararles para que sean autónomos, sean capaces de formarse a sí mismos, y desde mi materia, que es la educación física, que sepan llevar de manera autónoma el día de mañana una vida sana, saludable, de actividad física adecuada. Sin ánimo de ponerte en un compromiso, te lo prometo, sí que me gustaría preguntarte si crees que ese premio que te han dado se corresponde o es justo con la gestión de la educación política en Canarias. Hay preguntas que es que no son blancas o negras. Yo creo que todos sabemos, no hace falta repetir las necesidades que tenemos en los centros, los problemas que todos sabemos que tenemos en los centros, pero más que hablar de problemas, yo creo que lo que debemos es hablar de soluciones, que todos los agentes educativos tenemos que poner soluciones a esos problemas que sabemos que existen. Sabemos que claro, las necesidades justificadas o no, pues hacen que nuestras aulas estén cada día más masificadas, que tengamos pocos recursos, y es eso lo que verdaderamente tenemos que toda la comunidad educativa mejorar entre todos y todas juntos. Bueno, Lucía, muchísimas gracias y encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Y ojalá que te veamos pronto de nuevo, y porque me has contado antes de entrar en plató que además tienes un proyecto muy interesante próximamente, que además yo creo que puede encajar bien, ¿no?, en la tele, para darlo a conocer también a la gente. Encantados. Mi aula tiene siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias y felicidades para ti y para todos tus alumnos del Instituto, que nos lo he dicho, Punta Larga de Candelaria, ¿verdad que sí? El instituto, estos premios ¿Sí? Forman parte de la labor docente 2016-2017. El año pasado impartía docencia en el IES Weimar. Ah, vale. Entonces el alumnado y las familias que nominaron son las del IES Weimar, que es importante que se les mencione y se les conozca, y a los que debemos agradecer esta nominación. Bueno, pues un abrazo fuerte para ambos todos centros. ellos. Gracias, Lucía.